Hola, mi nombre es Nicolás Franklin y estoy en séptimo y esta es mi exposición de español, bimestre 4. Este es un vídeo para Academia Homeschool. Hoy vamos a ver el tema que más me gustó del bimestre y es el párrafo. Vamos a ver qué es un párrafo y todos los tipos de párrafo que existen. Primero, ¿qué es un párrafo? Bueno, un párrafo es una división, ¿vale? Una división de un texto. Un texto cualquiera, puede tratar de cualquier cosa. Si tú tienes, por ejemplo, un artículo, va a estar un párrafo, van a haber varios párrafos por artículo o por texto. ¿Vale? Esto es un párrafo. Un párrafo tenemos que tener en cuenta cuándo empieza y cuándo termina. Un párrafo siempre va a empezar con una mayúscula inicial y va a terminar con un punto y aparte. Los párrafos, sí que pueden haber párrafos, por ejemplo, de una sola línea, ¿vale? Pero no son tan comunes. Normalmente los párrafos son de 3 o 4 líneas, también depende cómo esté el texto. Aquí también hay que mencionar que el párrafo es muy importante dividir el artículo en varias partes porque el párrafo expresa las ideas que tiene el autor, ¿no? Y el párrafo tiene como propósito informar al lector de un hecho en particular, normalmente de la actualidad, o hacer creer al lector una idea en particular. Depende mucho de qué quiera expresar el editor, no, el autor, quiero decir. ¿Vale? Vamos a ver los elementos del párrafo. Aquí está el inicio y fin, que es representado por una mayúscula inicial y un punto y aparte al final, ¿no? Es muy importante porque así, bueno, esto ya lo expliqué, pero hay que mencionarlo otra vez, porque así podemos diferenciar cuándo empieza el párrafo y cuándo termina. Luego está la oración principal, que es el grueso de la idea que quiere explicar el autor, ¿vale? Aquí el autor, pues, es la idea principal, ¿no? Es lo que quiere decir el autor. Y luego están las oraciones secundarias, que complementan a la oración principal y que escalan el tema que quiere poner el autor para poder hacer que el lector lo entienda mejor. Vamos a ver los tipos de párrafos. Está el párrafo introductorio, ¿vale? Que los párrafos introductorios que hacen normalmente van siempre de los primeros párrafos, ¿no? En un artículo o en un texto. Básicamente lo que hacen es dar información inicial al lector de qué va el texto y qué va a encontrar el texto, ¿no? Vamos a leer un ejemplo. En esta ocasión hablaré sobre los tipos de instrumentos musicales tradicionales en Maluku. Maluku es una de las regiones del este de Indonesia que tiene mucha riqueza natural. Aquí este pequeño párrafo nos está informando de qué va a hablar el texto. Entonces aquí está diciendo, va a hablar de los tipos de instrumentos musicales tradicionales en Maluku. Está diciendo qué es Maluku y por qué va a hablar de esto, ¿no? ¿Vale? Luego está el párrafo conceptual. Los párrafos conceptuales son párrafos teóricos. Su propósito es brindar al lector un concepto o significado explícito o específico. Son párrafos más específicos y son párrafos que se especializan en alguna cosa que no es algo muy generalizado, ¿no? Aquí vamos a ver un ejemplo. Las ballenas son mamíferos marinos que viven en los océanos. Como otros mamíferos, las ballenas respiran oxígeno del aire, tienen una cantidad pequeña de pelo y son de sangre caliente. No todo el mundo está hablando de ballenas por ahí, ¿no? Las ballenas es un tema más específico y también es un tema que atrae, ¿no? Porque es interesante hablar de las ballenas. Entonces, el párrafo conceptual lo que hace es dar como una información al lector específica y es más o menos así como la trama del texto.
Está luego el párrafo expositivo, que son aquellos donde predomina, valga la redundancia, la exposición, ¿no? Entonces aquí lo que quiere hacer el autor es exponer alguna clase de dato a el lector, ¿no? Para que el lector se informe de algún hecho en especial o alguna idea. Vamos a ver este ejemplo. Fundado en este párrafo va acerca de la marca Audi, ¿vale? Entonces dice, ejemplo, fundado en 1932, Audi es un fabricante alemán de automóviles de lujo. El emblema de 4 anillos de la empresa simboliza la fusión en 1932 de 4 fabricantes anteriormente independientes: Audi, DKW, Porsche y Wanderer. El Audi A4 y el Audi A6 constituyen los vehículos más populares de la marca europea en la actualidad. Está exponiendo, primero, cómo se formó la marca Audi y luego está exponiendo, ¿no?, cuáles son los modelos de Audi más famosos de la marca, ¿no?, y más exitosos. Luego tenemos el párrafo argumentativo, que argumenta, ¿vale? El párrafo argumentativo da al lector una idea y entonces soporta esa idea para convencer al lector que es correcta, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo. El aspecto más cuestionable y polémico de estas herramientas digitales, hablando de las redes sociales, es la privacidad. ¿Qué tan seguros están los datos de millones de personas que diariamente están en esas redes? ¿Cómo se puede estar plenamente seguro de que esos datos no serán revelados a terceros? Cada uno de ellos posee una política de privacidad. Se trata del documento que establece los usos que la empresa puede hacer de los datos personales de sus usuarios. Para muchos, se trata solo de una pantalla para hacer creer a los dichos datos que los dichos datos siempre serán protegidos, ¿vale? Aquí está el autor argumentando la idea de que los datos de las redes sociales no están protegidos, ¿no? Y entonces lo que hace es argumentar, sustentar su idea diciendo argumentos, ¿no? Convenciendo al lector de que su idea es la correcta. Ese es el objetivo del párrafo argumentativo. Y luego tenemos el párrafo narrativo, que como su nombre indica, cuenta, narra una historia, ya sea ficticia o de verdad, ¿no?, al lector, ¿no? Entonces aquí tenemos un párrafo, ¿vale?, donde dice: en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. Está narrando una historia, está narrando que alguien hacía una acción y es prácticamente no es un hecho, ¿vale? Esto sabemos que es ficticio, es un fragmento del Quijote de la Mancha, ¿no? Es un libro que lo escribió Cervantes, un español, y entonces está narrando la historia, es un párrafo que narra, el párrafo narrativo, está contando algo. Luego tenemos el párrafo descriptivo, aquellos en los que predomina la descripción, ¿vale? O sea, describe cosas, ¿no? Por ejemplo, si habla, yo qué sé, siempre tiene un sujeto, ¿no? Tiene alguna cosa, un pronombre, que lo describe con adjetivos. Vamos a poner un ejemplo. El frondoso roble se levanta erguido y orgulloso en medio del parque en donde todas las tardes juegan los niños a su alrededor. Las madres descansan en los bancos de madera viendo jugar a sus pequeños mientras el imponente árbol les proporciona buena sombra, lo que las ayuda a refrescarse en las tardes calurosas de primavera.
Aquí está describiendo cómo es el árbol. Mirad al principio, el frondoso. Frondoso es un adjetivo, es una cualidad. El frondoso roble, el roble sería nuestro sujeto, se levanta erguido y orgulloso. Esa es otra cualidad. Siempre se levanta erguido y orgulloso. Está describiendo cómo se levanta el frondoso roble y qué hace el frondoso roble al tener esas cualidades. Tenemos el párrafo dialogado. Básicamente es cuando varias personas o objetos, incluso hasta animales, dialogan, hablan, ¿no? Ya sean reales o ficticios. Ejemplo, Juan. ¿De quién es este paraguas? Ana. No lo sé, mío no es. Juan. ¿Alguien olvidó un paraguas en el pasillo? Alberto. Yo no. Diana. Yo no. Entonces, ¿quién lo dejó? Ana. Margarita estuvo aquí más temprano. Probablemente sea de ella. Juan, voy a llamarla para avisarle que está aquí. Los párrafos, por ejemplo, en novelas tienen muchos párrafos dialogados, ¿no? Porque siempre los personajes hablan, es súper importante la comunicación, sobre todo en las novelas y en los libros, donde hay muchos personajes, y pues los utilizan mucho, ahí es donde más se encuentran. Por último, tenemos el párrafo final, que son aquellos que sirven como para, por decirlo así, despedir el texto y es una conclusión. Siempre empiezan, por ejemplo, con en conclusión o para finalizar. Mira, por ejemplo, este ejemplo dice finalizando, es claro advertir que el uso abusivo de las redes sociales por parte de los jóvenes puede tener justamente un efecto no tan social, ya que existe el riesgo de provocar un aislamiento paulatino de la realidad. No se trata de estigmatizar el uso de estas tecnologías, sino más bien de proponer un uso moderado. Entonces aquí está diciendo, finalizando, en conclusión, en consecuencia a todos los datos que hemos visto antes, ¿no? Pasa esto, esto y esto. En resumen, también pueden acabar, ¿no? Este es el párrafo final. Su objetivo es despedir, ¿no? Al lector y darle una última conclusión. Y ahora vamos a ver que en la Biblia hay muchos tipos de párrafos y os lo voy a enseñar. La Biblia es un libro maravilloso y podemos encontrar muchos tipos de párrafos, como acabo de decir. Por ejemplo, tenemos los párrafos narrativos, cuando, por ejemplo, el Señor Jesús cuenta las parábolas a las multitudes en los evangelios, o, por ejemplo, cuando la Biblia cuenta las historias de los reinos de Israel y de Judá, que, por cierto, estoy haciendo una serie, ¿no? en educación en la fe de los reyes de Israel y de Judá. Si queréis podéis ir a verla. Ahí he creado una lista de reproducción, verla porque está muy buena. Ir a verla. Allí pues está narrando la Biblia, narra todos los hechos, ¿no? que ocurrieron en ese tiempo. Entonces David huyó a la cueva de Adulam, ¿no? y eso es narrar, ¿no? Ahí encontramos el primer tipo de párrafo, el párrafo narrativo. Luego están los párrafos argumentativos, por ejemplo, son las exhortaciones de Pablo a las cartas con sus cartas a las iglesias, Romanos, Efesios y todos esos libros últimos, por decirlos así, de la Biblia. Muchos son escritos por Pablo. Entonces, Pablo, ir a buscar quién es, ir a la Biblia y veréis en esos últimos libros que vais a encontrar un personaje que se llama Pablo, que fue un apóstol, ¿no? Y él escribió un montón de cartas a iglesias que él fundó, ¿no? Para exhortarles que siguieran en el Señor, que no se desviaran. Y entonces en esas cartas Pablo estaba argumentando que la verdad, que el camino era el Señor y lo estaba soportando con ideas, ¿no? Sacadas de la Biblia y basadas en la Escritura. Luego tenemos los diálogos entre personajes de la Biblia. En la Biblia hay muchísimos diálogos, sobre todo, en los dos testamentos, en el Antiguo y en el Nuevo. En el Nuevo, pues tenemos mucho, sobre todo en los Evangelios, ¿no? Cuando Jesús hablaba con gente, sonaba con sus discípulos, y en el Antiguo, pues todos los personajes del Antiguo Testamento,
Moisés, Adán, David, Salomón y todos los personajes. Siempre hay diálogos en la Biblia y es muy común verlos. Luego, los párrafos descriptivos, cuando por ejemplo se describe a algún personaje de la Biblia, cuando se describe al rey David como rubio, ¿no? Y de ojos claros, o Saúl alto y fuerte, y sí, se describe mucho en la Biblia también a personajes. Y por último también tenemos los párrafos finales. Por ejemplo, cuando en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, el apóstol Juan termina el libro diciendo la gracia del Señor Jesús sea con vosotros, ¿no? Porque después de contar todas las profecías que van a ocurrir en el futuro, que todavía no han ocurrido hasta el día de hoy, Juan, que fue el que escribió Apocalipsis, el apóstol Juan, hace como una despedida, un párrafo final, donde dice: cualquiera que añada o quite las palabras de este libro, caerá la plaga de Dios que se ha contado en este libro sobre él, y más o menos lo despide todo, y al final sea la gracia del Señor Jesucristo con vosotros, ¿no? Lo despide así. Y bueno, esta ha sido mi exposición del párrafo. Espero que os haya gustado y, por cierto, leer mucho la Biblia. Tenéis que ir a leerla y, si os dais cuenta, encontraréis muchos párrafos. La Biblia está agrupada en versículos, ¿no? Capítulos, y dentro de los capítulos están versículos, y vais a encontrar muchos párrafos de estos, y si os dais cuenta, que vamos, realmente, literalmente os van a cambiar la vida si ya no lo habéis leído. Ir a leerla, porque es muy, muy importante. Y ya os digo yo que os va a ir bien y vais a aprender muchas cosas. Tampoco os olvidéis de ver los vídeos del Reino de Israel, que están muy, muy interesantes. Así que, bueno, me despido. Yo soy Nicolás Franklin. Dios los bendiga. Adiós.